Hoy estamos realizando un acto de fe en Colombia, un acto que confirma en el momento más oportuno las inmensas posibilidades de la paz. Hoy conmemoramos un hecho histórico que nos brinda la más ejemplar lección de convivencia, de tolerancia y de inteligencia. Y digo inteligencia porque esta es la cualidad máxima de la razón, y lo que ocurrió para bien de Colombia hace 10 años fue un rotundo triunfo de la razón sobre la fuerza. Fue un manifiesto de esperanza en el futuro del país que desde 1990 estamos construyendo juntos, dentro de los cauces del entendimiento y la democracia, los entonces alzados en armas y toda la sociedad. Hace 10 años en Santo Domingo, Cauca, Carlos Pizarro, León Gómez y los demás integrantes del M-19 renunciaron, en un gesto de coraje y de amor a su país, al uso de la violencia como medio para lograr sus objetivos políticos, y decidieron enfrentar el destino de la nación desde un escenario de convivencia política y de apertura democrática. Se requiere mucho más valor para buscar el apoyo de la opinión pública a través de la fuerza de las ideas que bajo el amparo y la coacción de las armas. Y ese valor produjo los frutos que hoy están a la vista. Se culminaba así un proceso de diálogo y negociaciones que se había iniciado a principios de la década de los 80, cuando Jaime Bateman proclamó que lo más revolucionario no era hacer la guerra, sino hacer la paz. No fue un proceso fácil y sufrió grandes tropiezos, pero pudo más la voluntad de paz y el espíritu patriótico que el círculo vicioso de la violencia. Colombia entera ha presenciado esperanzada durante los últimos 10 años la integración a la vida civil de los miembros del EPL, del PRT, del Quintín Lame, del Frente Francisco Garnica, de los comandos Ernesto Rojas, de las milicias populares de Medellín, de la Corriente de Renovación Socialista y del MIR-COAR. Y en cada gesto de paz sentimos que florecía un pedazo de patria, sentimos que germinaba la esperanza de tener al fin una Colombia libre de violencia, donde todos los colombianos construyéramos hombro a hombro un país más próspero y más justo. Hoy también avanzamos en otra etapa más de la reconciliación entre los colombianos. Con las FARC y con el ELN estamos construyendo los caminos que nos permitan alcanzar la anhelada paz de nuestra patria. Después de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, se ha llegado a un marco general de entendimiento, el cual, para su perfeccionamiento, será indispensable desarrollar por medio de acuerdos específicos sobre diferentes materias, precisar algunos aspectos y adelantar algunas consultas. De todas maneras, existiría para la celebración de la Convención Nacional y así como para adelantar negociaciones con el gobierno, una zona de encuentro que contaría, entre otras, con una comisión de verificación nacional y otra comisión de verificación internacional. En ella, de manera alguna, se afectarían las obligaciones y derechos establecidos para todos sus habitantes de conformidad con la Constitución Nacional y el ordenamiento legal vigente. Asimismo, continuarían sin alteración ninguna en ejercicio de sus funciones todas las autoridades civiles y judiciales establecidas en el área. Del desarrollo y del resultado de las conversaciones que se adelanten con miras a buscar un acuerdo para dar inicio a todo el proceso, informaré oportunamente al país. Ha pasado el tiempo desde el momento en que muchos dieron el paso para ingresar a la vida democrática, y con cuánta alegría vemos hoy a esos miles de colombianos que cambiaron las vías armadas por las vías de la paz, aportando su trabajo y su talento y comprometidos con tareas políticas, sociales y comunitarias en beneficio de sus compatriotas. Ellos se han convertido en verdaderos multiplicadores de paz, y su conducta de reconciliación les ha dado credibilidad ante un país cansado de guerra y de dolor. Allí los tuvimos hace 9 años en la Asamblea Nacional Constituyente, con Antonio Navarro Wolf en la copresidencia de la misma, debatiendo
con los demás representantes de la sociedad civil sobre las bases políticas y jurídicas de nuestra nación. En esa misma época, junto con la naciente nueva fuerza democrática, iniciamos la participación en el Senado, en la Cámara, en las asambleas departamentales, en los consejos municipales y en las alcaldías, ganándose en las urnas y con su trabajo esmerado el respeto de sus conciudadanos. Allí están también en la academia, en las empresas comunitarias, en las organizaciones no gubernamentales, en el campo y en la empresa privada, demostrando con hechos que la paz sí vale la pena y que el coraje de cambiar el discutible poder de las armas por la fuerza de las ideas y la convivencia sí es recompensado. Los miembros de los grupos firmantes de acuerdos de paz asumieron el riesgo de tomar el camino no siempre fácil de la paz en medio de un conflicto que todavía nos afecta. Algunos murieron a manos de quienes no entendían el mensaje de la tolerancia y de la libertad, pero la gran mayoría son hoy hombres y mujeres de bien que hacen su trabajo por Colombia y para Colombia. Qué gran error cometen los intolerantes que, cegados por el odio, acaban con las vidas de quienes le apuestan a la paz. Los que se comprometieron con el diálogo y la convivencia han sufrido importantes pérdidas, comenzando por su mismo líder, Carlos Pizarro, pero no por ello han retomado el camino de las armas o han desistido de su voluntad de construir un país mejor, porque todos sabemos que no es con violencia como se acaba la violencia y que el odio solo incuba nuevos odios. Los viles asesinatos de Carlos Pizarro, de José Antequera, de Luis Carlos Galán, de Álvaro Gómez, de Jaime Garzón, de Chucho Bejarano, entre tantos otros mártires de nuestra democracia, no pueden ser el motivo para detenernos o para retroceder, sino todo lo contrario, nuestra inspiración para continuar. Cuánto daño, cuánta vergüenza, cuántos años adicionales de dolor causaron al país los que asesinaron la alternativa política de la Unión Patriótica. La sangre derramada de Bernardo Jaramillo, de Jaime Pardo Leal y de centenares de colombianos que se unieron a su proyecto político es una espina clavada en el corazón de Colombia, pero no puede ser el pretexto para no volver a intentar soluciones de paz. No podemos dejar que ganen los intolerantes. No podemos aplicar la ley del talión del ojo por ojo, porque como decía Gandhi, esto solo nos llevaría a una humanidad de ciegos. Hoy tenemos que comprometernos todos en esta empresa de reconciliación y de futuro. Tenemos que romper el círculo de la violencia. Incorporarse a la democracia es romper ese círculo. Esta es la lección que los movimientos insurgentes que firmaron acuerdos de paz en la última década del siglo XX nos están dando, en especial a quienes persisten en destruir en lugar de construir y a aquellos colombianos que creen todavía en las soluciones de fuerza. El proceso de incorporación en la vida civil ha tenido dificultades, como todo proceso humano, pero tenemos que seguir siendo unos obstinados de la paz. Para ayudar a este propósito, el Gobierno Nacional, a través de la Dirección General para la Reinserción, está procurando ayudar en la mejor forma posible a las personas desmovilizadas, en correspondencia a su voluntad de paz y de trabajo. Hoy el programa atiende a más de 7.300 personas, cuyo núcleo familiar y el ámbito de influencia alcanza más de 40.000, con un presupuesto de 20.000 millones de pesos, garantizando la seguridad social a aquellos de menores recursos, facilitando su capacitación y educación y promoviendo con créditos blandos el montaje de proyectos productivos y asociativos. Qué bueno constatar que el programa Bachilleres para la Paz, que atiende a desmovilizados y a sus familiares, ha logrado que en los últimos 6 años 35.000 personas terminen su educación secundaria. Y qué bueno saber de tantos proyectos productivos exitosos, con buenas expectativas de ingresos para sus participantes y un positivo impacto social, pero por sobre todo también en la generación de empleo. Hoy Colombia ve con entusiasmo cómo en el caso del Cauca, indígenas que alguna vez formaron parte del grupo Quintín Lame producen los mejores espárragos del país, exportándolos con éxitos a los Estados Unidos y próximamente a Alemania y al Japón. Y con el mismo buen resultado, trabajan en la zona de Urabá varias empresas asociativas formadas por desmovilizados que hoy exportan banano a la Unión Europea. Qué reconfortante es ver a una ONG formada por varios desmovilizados del M-19, como tuve oportunidad de verla, coordinando la reconstrucción de viviendas en Calarcá después del terremoto del eje cafetero, con altísimos niveles de eficiencia,
mostrando solidaridad con el pueblo colombiano también en sus momentos más difíciles. Y así como estos, son muchísimos los casos en los que los desmovilizados de los últimos 10 años nos demuestran que la verdadera lucha por el pueblo se hace trabajando por él y con él, arremangándose la camisa y poniendo manos a la obra, pero dentro de los cauces de la civilidad, con asadones, con libros, con ladrillos, con computadoras, es decir, con las armas de la paz, las únicas que debemos esgrimir por Colombia. Para apoyar el montaje de importantes proyectos productivos y asociativos, la Dirección General para la Reinserción destinará este año la suma de 10.000 millones de pesos, que es la mitad de su presupuesto del año 2000. Ustedes, los que firmaron y cumplieron los acuerdos de paz de la última década, han tenido oportunidad de conocer el país, con sus urgentes necesidades desde dos ópticas. Primero, en la lucha armada, y luego, desde el trabajo comunitario, bajo la sombra propicia de la paz. Ustedes saben que la Colombia pobre, marginada y olvidada no puede seguir esperando y que se hacen necesarias soluciones prontas y efectivas, porque solo así podremos consolidar más que la paz, la justicia social. Y para eso, y aquí quiero mencionar a lo que hemos denominado el Plan Colombia, como he dicho yo, el plan para los más pobres de Colombia. Esta estrategia integral que incluye el proceso de paz, la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica y el fortalecimiento de las instituciones incluye especialmente un plan social para la Colombia del siglo XXI. Dentro del Plan Colombia hay más de 3.000 millones de dólares que serán destinados a programas de alto contenido social. Mediante el Fondo de Emergencia Social, invertiremos 900 millones de dólares en el desarrollo de programas sociales sin antecedentes. Manos a la obra, con el que generaremos 250.000 empleos directos mediante la construcción de proyectos de infraestructura social en todo el territorio nacional. Subsidios a las familias más pobres, a través del cual entregaremos subsidios directos a las mujeres cabeza de los hogares más pobres, solo a cambio de que sus hijos asistan a la escuela y que tengan un adecuado control de salud. Y el tercer programa es el de capacitación de jóvenes desempleados, con el que se mejorarán las oportunidades de trabajo a 90.000 jóvenes colombianos de los estratos 1 y 2. Y por último, también le daremos a los niños de las escuelas públicas el desayuno escolar, con el cual mejoraremos sustancialmente las condiciones de nutrición de los niños más pobres de Colombia. Además, también dentro del plan invertiremos más de 2.000 millones de dólares en programas de desarrollo alternativo integral y de atención humanitaria y de derechos humanos. Y así como avanzamos con decisión en lo social, tenemos que hacerlo también en lo político. Hace 10 años con el M-19 y desde entonces con todos los otros grupos con los que se han firmado acuerdos de paz, lo que se negoció no fue una simple dejación de armas. Entonces se realizaron importantes reformas a las costumbres políticas y a las instituciones del Estado, con la participación de 19 miembros desmovilizados del M-19, además de representantes del EPL, del PRT, del Quintín Lame, del CRS, mediante la Asamblea Nacional Constituyente. Y si en las justas democráticas para elección de los miembros de la Constituyente, el M-19, como lo dijo Antonio Navarro, obtuvo casi 1 millón de votos, es porque el pueblo colombiano responde así a la voluntad de paz y de cambio, cuando ésta es sincera y se demuestra con actos de valor civil. Entonces, ya usted lo dijo, se lograron importantes avances en la modernización de las instituciones y la búsqueda de una democracia más participativa. Pero hoy sabemos que todavía nos queda camino por recorrer y que son necesarias reformas más drásticas para poder purificar la política, para poder combatir a los corruptos y hacer más democrático el acceso a los cargos de representación popular. Por eso, he propuesto dar un paso más, convocando un referendo que le dé más dientes a la lucha contra la corrupción y que permite el cambio en la forma de hacer política en Colombia. Y debo decir que para mí ha sido muy significativo ver a los muchos de los constituyentes del año 91 sumarse entusiastas a esta propuesta y asumirla como suya, tal como ya lo ha hecho la inmensa mayoría de los colombianos. A todos ellos les digo hoy que su apoyo al sí es bienvenido, porque corresponde al sentir profundo de nuestra gente. Ya somos muchos los que estamos llevando con alegría y decisión esa bandera del sí. Sí a mayor transparencia en la política, sí a mayores instrumentos contra la corrupción, sí a menos y mejores congresistas,
sí a mayores sanciones a todos los servidores públicos que traicionen la fe de su pueblo. Hace 9 años, cuando se integró el nuevo Congreso después de la Constituyente, y como ya lo reiteraba, había nacido también lo que yo había promulgado como la nueva Fuerza Democrática, con 8 senadores, el M-19 con 9 senadores y 14 representantes, con una muy buena votación. Y sin embargo, la participación de estos dos movimientos en el Congreso fue muy inferior a la proporción que les hubiera correspondido de acuerdo a su número de electores. Todo esto como resultado de la llamada Operación Avispa, promovida para evitar el acceso al poder de los nuevos movimientos y seguir eligiendo a los mismos de siempre. Con el sistema de la lista única, por cada partido o movimiento político que estamos proponiendo en el referendo, cada partido o movimiento tendrá la representación que en justicia le corresponda, sin someterse al engaño numérico del residuo. Retomando el ejemplo del M-19, de la nueva Fuerza Democrática en las elecciones del año 91, con el sistema que hoy estamos proponiéndole al país, estos dos grupos habrían obtenido una representación por lo menos el 50% mayor que la le lograron, más coherente con su verdadera fuerza electoral. Con este cambio, en adelante todos los colombianos independientes tendrán mucho más oportunidades de obtener representación, incluidos los grupos guerrilleros que en el futuro firmen acuerdos de paz, como esperamos hoy todos los colombianos. Este es un referendo para la paz y para la participación democrática. Queridos amigos, ustedes han demostrado que lograr la paz y trabajar juntos en armonía por Colombia sí vale la pena. Yo hoy quiero recordar la última orden que dio Carlos Pizarro León Gómez el 8 de marzo de 1990, allá en las montañas del Cauca, porque su voz es hoy la mejor invitación para todos aquellos que aún persisten en los caminos de la violencia. Hoy tomo prestadas sus palabras y les digo a los compatriotas que todavía no están aquí, construyendo con nosotros, por Colombia, por la paz, dejad las armas. Muchas gracias.